Continuamos con su programa Análisis Jurídico. En esta oportunidad estamos hablando con el doctor José Leonardo Carmona García, quien nos está explicando todo lo que tiene que ver con toda esta publicación de los libros que él tiene en su haber. Doctor Carmona, para nadie es un secreto que hoy en día pues la situación del país, toda esa cuestión ha afectado todos los aspectos de la vida nacional de una u otra manera. Pero en el aspecto laboral, ¿cómo se puede decir que pueda haber afectado directamente toda esta crisis que estamos viviendo? Bueno, básicamente las crisis económicas pues no escapa a ningún sector, ¿no? Y el sector de los trabajadores pues difícilmente puede escapar. Okay. Si hay pocas empresas o se han disminuido la cantidad de empresas o el sector productivo del país, obviamente que los trabajadores, que son quienes están llamados a producir, también se ven afectados significativamente. Pero por ejemplo, hoy en día tenemos el salario mínimo en 3.000 bolívares, ¿no? Y la gente, bueno, el empleador le ofrece al trabajador, lo va a pagar 10.000, con el aumento del CETATIC y todas estas cuestiones. ¿Qué efecto trae eso? Porque en realidad el empleador no va a poder soportar todo el tiempo pagarle 10 millones de bolívares y teniendo un sueldo mínimo de 3 millones de bolívares, ¿no? Que es lo que actualmente hay en la palestra, ¿no? ¿Cómo se ve ese factor que pueda el patrono seguir ofreciendo y en algún momento tendrá que detenerse y no puede ofrecerle más porque no estoy en la capacidad, digamos, de pagarle el dinero que pueda pagarle, ¿no? ¿Cómo afectaría eso al trabajador directamente? Bueno, es que es relativo. Es decir, la política de fijación de salarios mínimos existe en Venezuela desde el mes de mayo de 1975. Gobernaba el país el presidente Carlos Andrés Pérez, quien emitió el primer decreto de fijación de salarios mínimos. Los salarios mínimos en Latinoamérica, si se hace un estudio de los países latinoamericanos, el país que menos salario mínimo tiene en Latinoamérica probablemente pudiera ser Colombia, que tiene un salario mínimo equivalente a $282. Pero tienen un auxilio de cesantía, que es algo similar a las prestaciones sociales, que equivale aproximadamente a un 20% del salario del trabajador en el año, pero con el salario promedio de ese año. Si nosotros lleváramos ese salario mínimo promedio en Latinoamérica a Venezuela, arrojaría mucho más dinero que ese salario mínimo al que usted hace referencia e inclusive a esos 10 millones que hace referencia. El salario mínimo en Venezuela es el más bajo actualmente de Latinoamérica, sí. El más bajo de Latinoamérica, y aun cuando el empleador haga un esfuerzo por pagar 3 o 4 salarios mínimos, sigue siendo el más bajo de Latinoamérica, y eso conlleva al éxodo masivo de venezolanos hacia otros países buscando un sustento de vida mayor. Proporcionalmente entre la mano de obra y los materiales o los insumos de una empresa para poder trabajar, normalmente era un 50 y 50%. Es decir, el que se dedicaba a la construcción destinaba un 50% para la adquisición de materiales y un 50% para la mano de obra. Hoy en día la proporción es significativamente mayor en los materiales y en los insumos que en la mano de obra. La mano de obra sigue siendo proporcionalmente muy menor en los costos de una empresa como consecuencia de un salario mínimo o de un salario mínimo que se utiliza como parámetro para la determinación de la estructura de costos. Pero pudiera llegar un empleador, bueno, aumentos en Venezuela ya van 3 aumentos, ¿no?, que se han dado, y seguramente vendrá otro aumento por ahí, pero puede llegar un empleador a seguir soportando el pago de lo que es más del salario, ¿no?, como lo que le decía yo, para poder sostener su empresa, porque hoy en día Fedecámara acaba de decir y la Cámara de Comercio en el estado de Táchira que le han cerrado ya 30 empresas más de las que pudieran darse, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede el empleador de una u otra forma seguir soportando el salario del trabajador, aunque no sea, digamos, una cosa exorbitante, ¿no? Pero ¿cómo lo puede soportar? Es un tema bien complejo. Okay. Si realmente no se solucionan otras variables dentro de esa ecuación, como la hiperinflación, difícilmente se logrará una solución
de fondo al sistema actual. Recuerde que en Venezuela vivió una crisis similar a esta en la década del año 90. Es decir, en el año 74 se establece la retroactividad de las prestaciones sociales. Comenzó un cierto control de la inflación. En el año 83, con el famoso Viernes Negro de los 18 de febrero, la inflación comenzó a ser una variable importante en la economía venezolana. Finalmente, en el año 96, la inflación llegó al 106%, pero llegó al 106% porque en los últimos 5 años, es decir, del 91 al 96, no hubo incremento de salarios mínimos. Si se hubiese incrementado los salarios mínimos bimensualmente, como se hace actualmente, probablemente la inflación para el año 96 hubiese sido mucho mayor que el 106% que llegó a tener en el año 96, que fue la mayor inflación que había experimentado Venezuela durante toda su historia. En el año 97, el presidente Caldera establece un acuerdo, a través de un acuerdo tripartito, una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo que elimina la retroactividad de las prestaciones sociales, y para el año 97 la inflación en Venezuela comenzó a descender hasta un 19%, en el año 98 y 99 llegó a un 12% y se mantuvo esa variable hasta el año 2012, en el que se aprueba la nueva Ley Orgánica del Trabajo que establece la retroactividad de las prestaciones sociales nuevamente, y la inflación a partir de allí se elevó significativamente y hoy en día pues estamos en hiperinflación. Es decir, son fenómenos similares que están ocurriendo actualmente, que ocurrió en Venezuela en la década del 90 y que experimentaron países como Perú, que tenían una compensación por tiempo de servicio con retroactividad al finalizar la relación de trabajo, y que durante el año de la década del 80, entre el año 85 y el año 90, que gobernó Alan García, tuvo una hiperinflación del 7.400 y tanto %. Es decir, hay fenómenos muy similares en instituciones laborales que se han aplicado en Venezuela, en Perú, en Colombia también. La ley del 1 de mayo de 1990 eliminó esa retroactividad y logró mitigar de manera, junto con otras medidas económicas, lograron mitigar la inflación, que es quizás lo que más impacta a los trabajadores venezolanos y de cualquier país del mundo. Porque en la inflación, el rubro de los alimentos es el que mayor impacto tiene, porque es el que más rápido eleva sus precios. Y el trabajador es el que destina mayor parte de su dinero a la adquisición de esos alimentos. Por eso ese tema es necesario estudiarlo, es necesario discutirlo para lograr una reforma estructural al sistema de las relaciones de trabajo en Venezuela. En Venezuela, sí, es importante, ¿no? También. Vámonos comerciales y ya regresamos con este programa Análisis Jurídico.